Aquí tenemos a Francina a Hungría. la ingeniera Francina Hungría, cuya fundación. Para hablar de la campaña Bastón Blanco. Así Y es. entonces lo primero que tenemos que preguntar es, ¿qué es la campaña Bastón Blanco? Francina, es la segunda vez que tú vienes, que yo recuerde, al programa a hablar de este tema. Yo creo que es la tercera. O la tercera. Sí. Quiero que le agregue a eso que te pregunta Geraldino, la diferencia entre el bastón blanco y el bastón regular que la gente reconoce de. Bueno, fíjate, primero muchísimas gracias. La he estado pasando súper bien, hemos tenido una conversación interesantísima fuera del aire. Y el Bastón Blanco es una iniciativa que llevamos a cabo desde el 2014. Y todo esto empezó porque cuando regresé al país, luego de un proceso de rehabilitación, tanto médica como vocacional, resulta ser que me encontré con que algo que es como una garantía fuera del país, el acceso al bastón para una persona con ceguera, aquí suponía una enorme barrera. Nos encontramos con largas listas de esperas en todas las instituciones que trabajan el tema, de personas solicitando el bastón. Entonces inició con la necesidad, o sea, de poder democratizar el acceso al bastón blanco, que es una herramienta básica para la participación plena de las personas con discapacidad. ¿Qué le aporta el bastón blanco al Independencia, movilidad, la capacidad de ser autónomo, de transitar por la vía pública. Yo no me imaginaba, Percio, que eso era posible, tú salir, coger para una farmacia, ir al cajero, hacer tu vida. O sea, el todo bastón empieza te va con el diciendo bastón. donde hay un obstáculo. Pero el bastón tiene algún aditamento que te da algún sensor. No tiene sensor, es que tú desarrollas primero. Esa es la medida del usuario, que eso fue algo que también introdujimos, porque cuando yo le preguntaba a las instituciones, pero ¿qué medida? Denme un listado. Me decían, no, pero eso es cualquier medida. No, no es cualquier medida. Va a la altura del pecho, se coloca en la muñeca, se hace un movimiento de arco de hombro a hombro, y cuando lanzas el pie izquierdo, tienes que lanzar el bastón hacia el lado derecho para cubrirte siempre. Esa es la técnica de orientación y movilidad reducida a un par de palabras, pero desarrollarla tiene su, digamos, un proceso de aprendizaje como cualquier otra habilidad que uno tenga que generar. Perdón, Francina, el bastón no arroja ningún sensor. Hay bastones con sensores, pero yo no los recomiendo porque más bien te pueden distraer. Tú tienes que estar muy alerta a los sonidos a tu entorno. No es solamente el bastón, es que tienes que reconocer con tus oídos, literal, pensar y ver con los oídos. Es decir, desarrollar esa capacidad sensorial de poder detectar el peligro. Ahora, todo eso se llama la técnica de orientación y movilidad. Tú tienes la particularidad de que eres ingeniera. Ingeniera, bueno, desgraciadamente tu situación se presentó justamente relacionada tengo entendido que salía de una obra, de una obra. Por tanto, conoce muy bien en la materia física, la infraestructura de la ciudad. Tengo la impresión de que esta es una ciudad muy antipática para los minusválidos. Si no se prevé para todo el mundo, Persia. Es decir, ¿cómo ayuda el bastón blanco a esta ciudad tan agresiva contra ese? Y la misma educación ciudadana también. Es que digamos que la falta de conciencia ciudadana es la mayor parte del problema. O sea, vemos carros parqueados en la acera, escombros de construcción, jardineras que la gente pone para delimitar el frente de su casa. O sea, una serie de imprudencias que impiden el paso al peatón. Aquí hemos normalizado la frase de que el peatón no es gente. Y la realidad es que esto permea todos los sectores productivos del país, porque el turista no viene aquí al país a andar en carro, viene a disfrutar de nuestras ciudades, pero también la autonomía de las personas, o sea, el hecho de que tú permites que tu ciudad pues pueda propiciar que todas las personas, sin importar su condición, puedan ser productivos, entonces también te reduce los costos, Francina, de política social, de subsidios. Me llega a la mente algo que yo vi recientemente.
yo estuve de visita en una ciudad y cuando llegábamos al área por donde se iba a cruzar, cuando el semáforo daba en verde para que la persona cruzara, no solamente te daba el verde, sino que te ponía como un pitito como de una... Un pajarito. Como un ¿Tú estabas en pajarito Madrid que te o en des- Valencia? Sí, Ale? no, yo lo vi en Japón. En Japón. Ah, en Japón. Entonces, yo decía, ¿y por qué? ¿Por qué si está en verde tienen que... Ponerle No, hay pajarito. una bocina instalada ahí Sí. que te pone el pitico ese del pajarito que te dice que tú puedes pasar en ese... Se llaman semáforos audibles y por supuesto no solamente ayuda a que una persona con ceguera pues esté alertado. Exactamente, que sabe Sí, que va sí, a pasar sin ningún problema. Pero el que va chateando, que también se distrae, en Japón eso ha pasado literal, también le ayuda. O sea que lo que queremos hacer ver es que no solamente hablamos de incluir al 12.3% de la población, que no son pocas personas, también hablamos de salvar a más de 2.000 personas que mueren todos los años en accidentes. Pero 12 puntos por ciento... 12.3%, más de 1 millón de dominicanos en este país viven con discapacidad. Con algún tipo de discapacidad visual son alrededor de 300.000. Wow. Pero también están las personas envejecientes, están las mujeres embarazadas, que son más vulnerables, son actores más vulnerables, pero si hablamos también de que los accidentes no solamente acaban con la vida de 2.000 y tantas personas al año, es que son una industria, señores, de personas con discapacidad motriz. Todos los años, 3.000 y tanto de personas adquieren una discapacidad. Nosotros no tenemos Esa es una industria del dolor, yo digo. De todo, Que porque mueren huérfanos y nada de eso se cuantifica. Francina, Así nosotros es. no tenemos una ley ya que establezca las famosas, ¿cómo que le llaman? No los escalones, lo otro, la rampa. La rampa, que no es el escalón, sino la parte por donde puede subir el inválido, por donde puede caminar. Debo decirte que desde nosotros los tenemos años una ley 80, de ingeniería en arquitectura. en aquí tenemos, desde los años 80, está la ley Desde los para años proyectar sin barreras, claro, la ley para Exactamente. proyectar sin barreras existe. De hecho, hay una iniciativa que hace poco vi que anunció el presidente Luis Abinader, que se van a invertir unos 460 millones de pesos, creo que es, en aceras. Y espero, o sea, esto a mí me parece que es una oportunidad de que se hagan con criterios de accesibilidad. Vi que estaba presente la alcaldesa, que hay, Carolina, que Mejía, que de alguna forma ha manifestado en varias ocasiones su interés en brindar participación plena a las personas con discapacidad a través de su gestión, una gestión que ella define como inclusiva. Entonces es una oportunidad, hay que observar que se haga con criterio. Y ya que mencionabas a Japón, en Japón, por ejemplo, los inspectores del modo en que se hacen las calles y las aceras en varias ciudades como Okinawa son personas con discapacidad. Tienen inspectores con discapacidad auditiva, inspectores con ceguera, inspectores con discapacidad físico-motora. Francina. Y eso no podría, porque nosotros incluso tenemos muchísimas instituciones del Estado, muchísimas empresas privadas, edificios privados, que fueron hechos hace un tiempo, pero no se le hizo. No se puede hacer de manera No solamente retroactiva. nosotros, el mundo se hizo pensando que todo el mundo era igual. O sea, y se han creado una serie de principios de accesibilidad universal que cuando un arquitecto, un ingeniero los inserta en el modo de diseñar los espacios, entonces son más abiertos para todas las personas. Pero la ley 513 sobre igualdad de derechos a las personas con discapacidad establece precisamente que los espacios públicos y privados de uso público tienen que incluir estos criterios. Francina, pero dicen que las leyes no son panaceas, que lo resuelven todo. Tú haces las leyes para normar, pero tienes que educar el uso. Por ejemplo, Completamente. ¿en qué medida un ingeniero, un arquitecto, un diseñador aprende esto en las universidades que lo forma?
para él saber que cuando hace una acera tiene que considerar estas discapacidades. Por ejemplo, y vuelvo a apelar a tu condición de ingeniera, tú haces un edificio acá y haces una rampa para los carros, pero esa rampa, en la manera en que está diseñada, dificulta al peatón, incluso al que anda normal, caminar, más al que anda con la limitación de ceguera, porque es como un badén, es fácilmente, tú te inclinas y tú dices, ¿y por qué me tiene que alterar la acera para que el carro entre y no hacer una modalidad que el carro sea el que tenga que subir? Es decir, que se la ponemos fácil al carro, más se la complicamos al ciudadano. La pregunta es, ¿en qué medida podemos llevar esta cosa a las escuelas? No solo para los ingenieros y arquitectos, sino para esa, porque tenemos la tercera parte de la población sentada educándolos en la escuela. Así es. Yo he observado que ya en los pensums de las universidades se está incluyendo. De hecho, fuera del aire te comentaba que yo misma soy docente de asignaturas o como emprendimiento social, responsabilidad social, empresarial y sostenibilidad. Y siempre incluyo la parte de accesibilidad y diseño universal. Evidentemente que la pregunta que te estás haciendo, yo creo que fue una de las primeras preguntas que yo me hice cuando adquirí la ceguera, porque estando metida en obra en el día a día, me pregunté, si yo recibo todo el tiempo inspectores de la CAS, inspectores de temas sanitarios, de obras públicas para ver la disposición de parqueos, constantemente llegan, hey, muéstrame los planos, espérese, vamos a ver, y te chequean. ¿Por qué yo nunca recibí una visita de una institución que se fijara que lo que yo estaba haciendo, por ejemplo, en la acera no afectara al peatón, que pudiera percatarse, que tuviéramos accesos? Cuando compró una persona con discapacidad físico-motora uno de los apartamentos, entonces hubo un corre-corre y tuvimos que hacer rampas. Entonces, evidentemente que tiene que haber una voluntad para aplicar las leyes. La ley del Intran, señores, es súper completa, menciona no menos de 27 veces la palabra accesibilidad, es muy moderna, pero si no la aplicamos, no estamos en absolutamente nada. Finalmente, ¿qué podemos hacer por el bastón blanco? ¿Qué es lo que quiere esta campaña lograr? Bueno, nosotros vamos a culminar la campaña con el Congreso Internacional de Movilidad Sostenible. En el camino hemos aprendido que mientras estemos abogando por un grupito, una minoría, que es la minoría más grande del mundo, pero aún así, el entendimiento, el aprendizaje, lo que queremos poner sobre el tapete es que esto es algo que conviene al país. Implementar ese plan de movilidad sostenible que ya existe, que se hizo con el BID, tiene que estar en el centro de la agenda porque tiene un impacto en la competitividad de las empresas, de las ciudades y de los ciudadanos. Tiene un impacto en la salud, tiene un impacto en el PIB del país, en el turismo y por supuesto en la autonomía de todas las personas, incluyendo aquellas que tienen discapacidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que la gente consiga su bastón blanco? Bueno, lo primero es que esta campaña también ya ha colocado más de 6,000 bastones en todo el país, gracias al apoyo de tanta gente, los medios, de las empresas. Y es bueno que la gente sepa que cuando vea a una persona que carece del bastón, una persona con ceguera, que lo puede acercar a la fundación. Ese es un servicio que ofrecemos completamente gratis por el apoyo que recibe esta campaña. Y, por supuesto, recordar que el 20 de octubre tenemos este congreso, que es un espacio de discusión intersectorial que dejaremos plasmada una ruta crítica priorizada de hacia dónde debe conducirse el país en materia de movilidad sostenible, y también tendremos una invitada internacional. Entregan el bastón y lo enseñan a usarlo. Así es, entregamos el bastón y le enseñamos. Ahora tenemos un grupo enorme de jóvenes preuniversitarios y universitarios. ¿Ustedes procuran fondos para comprar el bastón? Así es que este congreso cuenta con el patrocinio de varias empresas privadas, públicas, y también pues los presentes, los que quieran colaborar con un asiento en el Congreso, estarían colaborando. Pero ¿qué tan caro es el bastón como para que la gente
lo pueda conseguir. Fíjate algo, Percio, el bastón anda por unos $26 que nosotros adquirimos antes de ser colocado, o sea, en Canadá. Lo mandamos a buscar a Canadá porque es un bastón aluminio resistente, es el mejor en el mundo considerado. Ahora bien, que en el país no lo venden, que tantas personas con discapacidad visual tienen acceso a una tarjeta de crédito, a comprar fuera del país, o sea, no, lamentablemente existe esa brecha. Pero es una cosa conseguible, fácil, si hay la vía, digamos, ¿no? Bueno. Y es lo que ustedes están haciendo. Es lo que estamos haciendo, exactamente. Bueno. Francina, Te gracias. agradecemos. Muy amable de su parte. No, la venida, gracias a ustedes. Te agradecemos que haya metido a Laura también en la campaña para que ella haya vivido esta experiencia que me imagino que es maravillosa. Cuando uno la vive, difícilmente sale igual. Muy bien. Completamente. Muchísimas gracias. Gracias a la ingeniera Francina Hungría, presidenta de la Fundación Francina, que está en esta campaña para conseguir un bastón blanco para cada persona con discapacidad visual.